El monumento más emblemático de la ciudad es la Puerta de Brandenburgo, lugar al que por supuesto tienes que ir en cuanto llegues. Todo el mundo que viene a Berlín tiene que pasar por aquí porque si no es como ir a París y no ver la Torre Eiffel. Y bueno, pues es tan emblemático porque representa la unificación alemana. En el 2002 la restauraron por última vez y la inauguración fue el 3 de octubre, que es el día de la reunificación alemana, que es fiesta nacional aquí. Estos adoquines representan el recorrido del muro, o sea que antes el muro pasaba por aquí y han querido dejarlos aquí plasmados para que a nadie se le olvide por dónde pasaba el muro y para que a nadie se le olvide la historia ni lo que no tiene que volver a pasar. Pero bueno, eso, por aquí se dividía la ciudad, o sea que si pongo un pie aquí y otro aquí, ahora estoy en el este y en el oeste. Mi impresión del muro fue increíble. O sea, no te lo puedes creer, hasta que no lo ves no te das cuenta de lo que en realidad debió ser aquello, porque ahora te parece muy fácil ir por toda la ciudad, pero hay que pensar que es que antes había un muro en mi casa, al lado de mi casa está el muro, y flipas porque ves la diferencia entre un edificio y otro, y el muro en medio, y dices, es que esto era una barbarie. Pues esto es el Parlamento alemán, aquí es donde nuestra querida amiga Merkel decide las políticas del país y se puede visitar, tienes que pedir hora por internet y es todo gratuito. Si vas a venir a Berlín, te metes en la página del Parlamento alemán y reservas tu hora.